poquito sobre esta cuestión, que es más que interesante, que después lo vamos a compartir también. Jazmín, bueno, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, Alicia, ¿no? Muchas gracias a vos por siempre darme el espacio. Bueno, en principio esto, ¿no? Que cuando escuchábamos algunas de las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, atrasan que 30 años. Sí, la verdad que es muy preocupante, toma por sorpresa las declaraciones, porque, como vos decías, pensábamos que ya era un debate saldado, que no tiene nada que ver la orientación sexual de una persona a la hora de la transmisión de distintos virus. ¿Por qué? Porque, o sea, lo que dijo la OMS es que la mayoría de los afectados por este brote de la viruela del mono son varones que eligen tener relaciones sexuales con varones. O sea, pueden ser varones gays o bisexuales. Y que por lo tanto se debía reducir la cantidad de encuentros, tratar de tener una pareja más estable, etcétera, etcétera, para combatir este avance, digamos, que está teniendo la viruela del mono. Eso es algo totalmente estigmatizante porque a la hora de lo que es transmisión de los virus no hay grupos de riesgo. ¿Sí? O sea, una cosa es el grupo de riesgo a la hora de, no sé, una persona mayor con el tema del coronavirus, que si fue contagiada con coronavirus, tiene más chance de fallecer por cuestiones de la defensa y demás. Nosotros estamos hablando de lo que es la transmisión del virus, ¿sí? El contagio. Eso no tiene un grupo de riesgo, sí tiene prácticas de riesgo, ¿sí? En este caso, una práctica de riesgo es las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque si bien no es considerada aún una ETS, es alto el riesgo de contagio por contacto sexual. Pero a su vez uno puede contagiarse la viruela del mono con gotas de saliva, tocando y teniendo contacto piel con piel, tocando objetos que hayan tocado una persona con el virus. Entonces es mentira que digamos que los varones gays y bisexuales serían un grupo de riesgo a la hora de ser contagiados por el virus. ¿De dónde saca la OMS esta información? ¿En qué contexto lo dice además? Lo dijo en una reunión informativa, tomando en cuenta las estadísticas que se están teniendo, porque es cierto que se está teniendo altos casos dentro de lo que es la comunidad, ¿sí? Pero eso no quiere decir que las personas heterosexuales no tienen que tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Hay un peligro con respecto a que se direccione hacia cierta comunidad el riesgo de contraer una enfermedad. Primero por la estigmatización. Esto ya desde los discursos de odio, los discursos anticientíficos que también salen a partir de esos discursos de odio. Pero por otro lado, el resto de la población, al no sentirse interpelada en el llamado a cuidarse, porque hay que cuidarse, ¿sí? Pero tiene que ser toda la población llamada a cuidarse, no solo los varones gays, ¿sí? Entonces, al no sentirse interpelada por este llamado a cuidarse, se relaja, ¿sí? Y como podemos ver, por ejemplo, con el VIH, al día de hoy, hay porcentualmente más casos de VIH en personas heterosexuales que en personas de la comunidad LGBT, ¿sí? Que encima, como en muchos casos, lastimosamente, las campañas no están dirigidas o no se sienten interpeladas por este imaginario social que asombrosamente aún existe, no se testean tarde, tienen diagnósticos tardíos y esto hace que el virus avance más y se desarrollen problemas
que no se desarrollan si uno tiene un diagnóstico temprano. Entonces, es alarmante por eso, por el estigma primeramente. ¿Y por qué? Porque el resto de la población se siente inmune. Y es muy irónico porque el director de la OMS, que fue el que hizo estas declaraciones, en esas mismas declaraciones dijo que decían esto para empoderar a la comunidad de varones gays y porque el estigma mata tanto como cualquier virus. Y me parece muy loco que justamente después de decir la barbaridad que dijo, nos quiera empoderar y no quiera que se nos estigmatice cuando él particularmente es la máxima autoridad en el mundo de la medicina, está diciendo esas cosas. Entonces, la verdad que es contradictorio, digamos. Además, cuando el por qué se comunica de esa manera incorrecta Además pensaba que, bueno, que es tan importante. También la propia OMS reconociendo en algún momento lo que ha significado para la comunidad LGTBIQ y más, todo el proceso de estigmatización con el virus del HIV, digamos, ¿no? En algún momento hasta terminaron reconociendo lo que eso implicaba, y ahora, en vez de aprender de esa situación, insisten con lo mismo. Sí, tal cual parecería ser que la receta que tienen para combatir la viruela del mono es más atraso y más oscurantismo. Y no, eso no. A ver, déjame que acá el gato. Ahí estamos hablando con Jazmín Kinder, hablando un poco de este tema. Pensaba también, ya que sería interesante recordar lo que significó para la comunidad LGTBI ese proceso de estigmatización, cómo impactó en las vidas, en el acceso a los tratamientos, también en esos procesos de aislamiento, hasta de criminalización, hay que decirlo. Sí, tal cual. El VIH incluso no se llamó VIH en un principio, ni siquiera SIDA se llamó en un principio, que bueno, sabemos que el VIH y el SIDA son dos cosas distintas, pero en un principio se la conocía como GRID. En inglés significa inmunodeficiencia relacionada a la homosexualidad, ¿sí? Entonces era enorme la estigmatización. En muchísimos espacios en muchísimos centros de salud no te atendían, y bueno, no querían compartir espacio con la persona que tenía que tenía el virus, digamos. Recordemos lo que eso significaba, los niveles de aislamiento, bueno, lo que implica la estigmatización de este tipo de situaciones. Sí, tal cual se asumía que, primeramente, que todas las personas homosexuales tenían el virus. Y por consiguiente que todas las personas que tenían el virus eran homosexuales. Entonces se daba esta doble estigmatización. Y bueno, y eso dio lugar no solamente a discursos de odio, sino a discursos anticientíficos. Yo, por ejemplo, recordaba lo que hacía la archidiócesis de Nueva York, que recibía fondos estatales para justamente difundir estos discursos anticientíficos, que básicamente eran en contra de la educación sexual relacionada al VIH, en contra de la distribución de profilaxis, y bueno, que únicamente la abstinencia era el método más seguro para que no sea transmisible el virus. O sea, la verdad que muy parecido al mismo discurso que se tiene hoy en día, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces, bueno, es grave esto. En un momento además donde la cuestión de como vos decías hoy, la información, las campañas de sensibilización, las campañas que permitan inclusive volver a poner en la agenda la necesidad de prácticas con cuidado, todo
está como relajado todo y relativizado algunas cuestiones también. No es inocente esto. Uh-huh. Sí, la verdad que es muy importante concientizar, por supuesto, el tema de las prácticas de riesgo y cómo cuidarse, pero hay una práctica de riesgo que es una práctica de aún más riesgo y que no es de ninguna persona en particular, sino que es del gobierno. Así que en medio de brotes, en medio de pandemias, en medio de epidemias, elige ajustar en salud, elige ajustar en educación en relación a la ESI, elige ajustar en salud. Sí, cada vez es menor el presupuesto porque claramente se está pagando la deuda al FMI, sí, y así no hay forma de parar ningún virus si no es con un presupuesto justamente. Y bueno, lo vimos el año pasado con el coronavirus, por ejemplo, que mientras se moría gente, ni los laboratorios, ni los gobiernos, ni la OMS, que estaba tan preocupada por la salud, o que se muestra tan preocupada por la salud, avanzaron en la liberación de las patentes de las vacunas, por ejemplo, para que más países puedan acceder a las vacunas. Entonces, si se sigue ajustando en salud, puede llegar a pasar, o sea, evidentemente no tiene tanto nivel de contagio como el coronavirus, la viruela del mono, pero bueno, ya sabemos cuál es la historia cuando se priman los intereses de los capitalistas en lugares de la salud de la población. Entonces, la lucha por la salud de toda la población está ligada a luchar contra los gobiernos que ajustan y contra los intereses de los capitalistas también. Jazmín, bueno, queremos agradecerte este tiempo, invitar a... tu texto está publicado en Prensa Obrera. Contanos dónde lo podemos leer completito. Así es. Nosotros lo publicamos también en nuestra fanpage de Agrupación LGBTI 1969 Misiones, pero es una nota que está en Prensa Obrera, ¿sí? En Obrera, en la sección LGBTI. Jazmín, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio. Hasta luego. Jazmín Kinder, charlando un poquito con nosotros a partir de... hoy justamente escuchaba en algunos